Muy bien, entonces estamos en la parte de explicación de todo lo que eran declaraciones juradas. Esto con respecto a las utilidades sobre las empresas. Ahora tenemos uno que es igual de importante, que es el 50, que es a las transacciones. Igual tiene varias acapitas. Uno que es el 400, el que vamos a hacer la declaración. Yo estimo que la siguiente semana, o parece que alcancemos a hacer una hoy. Luego está la 410, que es el impuesto a las retenciones, que al igual que el IUE retenciones, el 570, son para operaciones o transacciones que sí tienen relación con la actividad, pero que no tienen el respaldo documentario necesario, es decir, una factura. O en su defecto, cuentan con una factura, pero la misma no es del mes a ser declarado. Es decir, pongamos a pensar que estamos en este mes y que deseamos hacer la declaración correspondiente, pero que no, por alguna razón, esta no corresponde o no completa, si quieren, el ciclo de la retención. Luego la 430, que es por transmisión o enajenación de bienes, que es por el mismo tema de las donaciones. Luego está el ITE retenciones agencias de viajes. ¿Por qué tiene una específica la de agencias de viajes? Porque una agencia de viaje, una boletera también puede ser, lo operadora de turismo, a veces se engloba demasiadas actividades dentro de un solo tipo de formulario, pero que se denomina agencias de viaje. Son empresas que se dedican a hacer compra o armado de paquetes turísticos, sobre todo lo que son operadoras y agencias de viajes. Lo que son boleteras, a veces hacen paquetes, pero a veces no. Pero las agencias y las operadoras de turismo sí. Tanto operadoras como agencias de viajes arman paquetes turísticos, es decir, paquetes como por ejemplo Miami, $1,000, 3 noches, 4 días, con crucero de 2 días, algo así, ¿no? ¿Han debido ver alguna vez en el Prado o en algún anuncio que se promocionan de esa manera? Esos son armados de paquetes. La factura obviamente va a salir para Bolivia, ¿no? Pero el resto de los pagos que van a realizar la agencia de viajes o la operadora de turismo em, va a ser a otros países también. Entonces, puede haber también el tema de la doble tributación, es decir, que tengamos tratados de doble tributación con algunos de esos países y de esta manera evitar ese, ese pago, pero eso no significa que no se tenga que hacer retenciones por otro tipo de actividades. Teniendo en cuenta de que esa es una venta dentro del país, pero para una actividad fuera del país, ¿no? Por eso es que se le cobra, ¿no? Ese tipo de retenciones. Cuando todas las actividades de la agencia de viajes, cosa poco frecuente, pero que podría ser, son dentro del país, bueno, se hace el pago normal del 400 y el 200. No existe otros pagos adicionales. Luego tenemos el 948, que es la venta directa a los hidrocarburos y derivados con destino a la exportación. El 949, confirmación de exportación de hidrocarburos. El 950, compra, exportación de hidrocarburos y o derivados. Y el 1000, que es la boleta de pago en efectivo. La boleta también vamos a hacerla solo una vez el llenado. ¿Por qué? Porque la misma corresponde a diferentes tipos para diferentes tipos de formulario. Es decir, no solamente va a haber un solo formulario que se va a hacer boleta 1000, sino que todos tienen esa opción para hacer ese pago. Ahora sí, volvamos. Hemos visto estos dos. Estos, las rectificatorias, tienen los mismos acápites que el de otras declaraciones. Es seleccionar el impuesto, el formulario. Vamos a cerrar esto, vamos a cancelar. Nada más. Y finalmente tenemos esto, que es las consultas al Newton. El portal Newton
arroja información sobre declaraciones realizadas con anterioridad, es decir, de declaraciones pasadas que se han realizado. Vamos a volver hacia atrás. Vamos a actualizar. Muy bien. A ver, un momentito. Debería generar acá el portal para ver las otras declaraciones. Si no, vamos a hacerlo desde otra pestaña, si es que no se logra hacer desde esta. Vamos a ingresar acá. Vamos a hacer acá. Ok. Y acá. Si no se carga, significa que hay algún problema con el sistema Newton y es por eso que no está generando estas, esta visualización al respecto de las declaraciones pasadas, porque es de esta manera que se hace la visualización. Sí, es algo. Ya. Ahorita vamos a ver la solución, no se van a preocupar, no es nada que no se puede solucionar. Vamos acá y vamos a ir a esta parte. Vamos a explicar ahora el sistema de facturación virtual. Oh, ya. De manera igual genérica. Vamos a entrar con mi contraseña. Y nos dice, ¿no? Señor contribuyente, de acuerdo a la resolución normativa de directorio RND 10-2023 de fecha 26 de agosto de 2020, el Servicio de Impuestos Nacionales ha realizado la homologación de actividades económicas de Bolivia, CAEP. En este sentido, para el inicio de un nuevo ciclo a partir de el 1 de septiembre de 2020, se debe realizar la personalización de las facturas a través del procedimiento establecido por el SIN. em, de la actividad económica con el código CAEP. El señor contribuyente, antes de realizar el proceso de personalización, deberá realizar la limpieza del caché de su computadora. Muchas gracias por su colaboración. Entonces, ¿recuerdan con lo que les había comentado respecto al tema de que de un periodo a otro periodo se ha cambiado el código de actividad? Es por esa actualización en el CAEP. El CAEP es un código emitido por em, el Instituto Nacional de Encuestas, es decir, por el INE, o mejor dicho, el Instituto Nacional de Estadística, que em, genera ciertos códigos para actividades económicas. Ha realizado una actualización y con eso ha afectado a nuestro CAEP. Este CAEP también afecta a las actividades o a las operaciones de crédito. ¿En qué sentido? En que así también toma el CAEP para poder diferenciar su tipo de cartera. Si ustedes alguna vez ingresan a las estadísticas de la ASI, van a ver que tienen estadísticas por tipo de crédito, tasa de interés, tiempo, pero también aparte de su morosidad o su estado de vigencia, también hacen otra por el tipo de actividad. Lo hacen por grandes grupos y también por códigos de grupos. En este caso ha habido una actualización en el CAEP. Quiere decir que las actividades de los grupos de trabajo o los grupos de actividad económica han sido actualizados y cambiados de acuerdo a eso. En función a esto, vamos a entender que esto ha sido actualizado de esa manera. Ahora tenemos el sistema de facturación virtual. Primero están las dosificaciones, ¿sí? La dosificación es para generar el código o el número de autorización que tienen todas las facturas, ¿sí? Hay una tal vez pequeña distinción con algún tipo de facturas, que es el tema de las facturas por oficina virtual. Los que son generadas por oficina virtual no realizamos dosificaciones cada cierto tiempo, sino que generan de manera, por una única vez,
este código y nos generan el mismo para realizar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque ese tipo de facturación está controlada por impuestos nacionales, de una forma u otra, porque usamos la plataforma de impuestos nacionales para emitir nuestras facturas. Bueno, ahora tenemos el tema de la dosificación. Empecemos por eh, dosificación de facturas. Si creamos un nuevo trámite, vamos a ver lo siguiente. Nos va a decir, va a salir los datos de nosotros como contribuyente. Luego, ¿qué tipo de documento fiscal queremos dosificar? Si facturas o notas de débito y crédito. La nota de débito y crédito no es una factura, sino es un documento de ajuste utilizado cuando existe devolución de un bien o rescisión de un servicio. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en el mes de enero hemos hecho, eh, digamos que hemos comprado una mercadería, refrigeradores, 100 refrigeradores. Mm, Obviamente que al momento de realizar la compra o de recibir esos refrigeradores, no hemos realizado o no hemos revisado, verificado uno por uno el estado de los mismos. ¿Deberíamos haberlo hecho? Sí, probablemente sí, pero no se hizo por algún tema de logística u otro. Eh, Llega el mes de marzo, el mes pasado, y nos encontramos con que 3 de los refrigeradores no están aptos para la reventa. Entonces, nosotros consultamos o hacemos, mejor dicho, requerimos y devolvemos esas 3 unidades defectuosas a la empresa. Obviamente la entidad puede reclamar, ¿no? Pero si al final llega al acuerdo de que sí van a aceptar esos refrigeradores, hay un problema, que ya se emitió factura por el valor total de los 100 refrigeradores. Es decir, que tú te has beneficiado del crédito fiscal de esos 100 refrigeradores, mientras que tu proveedor ha tenido que pagar el débito fiscal y el IT de esos 100 refrigeradores. Ahora, la nota de débito y crédito sirve para poder recuperar ese IVA que ha pagado tu proveedor y que tú has usado, ¿sí? Generando la nota de débito y crédito lo inverso. Para ti como comprador te va a generar un débito y para el vendedor va a generarle un crédito. Con eso se recupera el 13% para el comprador, el total de su carga tributaria, y para el vendedor solo el 13% de su total de carga tributaria. Porque recordemos que lo que corresponde al 3% del IT no hay manera de recuperarlo si es que no se hace la rectificatoria en el periodo fiscal correspondiente. Es decir, si ustedes como proveedores no quieren perder o no quieren haber pagado por demás impuestos, no deberían aceptar la devolución de ningún tipo de mercadería por fuera del periodo fiscal a declarar. Es decir, que si tú ya has declarado tu IVA y tu IT, no es conveniente para ti como entidad el generar ese asiento y esa nota de débito crédito. En este caso nos pide esto, nos dice a qué actividad económica voy a sacar la dosificación, le pongo a ambos y qué tipo de modalidad de facturación, cantidad de facturas, lo mínimo es 50, y luego validar solicitud. Una vez que pongas validar solicitud y finalizar paso, les va a generar un código o un número de orden. Y con eso tienen 3 días o 5 días hábiles para hacer la notificación. ¿Sí? Y yo no voy a poner finalizar paso ni validar porque como parte del nuevo sistema de facturación virtual que fue validada por la RNDD 23 de 2016, donde se establece que la idea de generar este sistema de facturación virtual es el de eliminar de manera sistemática y paulatina todos los que son facturas manuales. ¿Sí? Por lo tanto, los contribuyentes que no son manuales y que no han sido manuales, para dosificar como manual, deberían generar o deben generar algún tipo de condicionante o explicación de por qué están realizando la dosificación manual. ¿Cuál es la razón por la que tienen que tener una factura manual?
También tenemos otro tipo de modalidad de facturación, computarizada y prevalorada. La computarizada es para softwares contables que son manejados por un paquete, ya sea de facturación específicamente o dentro del paquete de contabilidad que se maneja en una institución, y de esta manera se genera esta facturación. Luego está la manual, que es la que nosotros conocemos más, que es la que se realiza en un talonario, y la prevalorada. La prevalorada es un tipo de factura que está aceptada dentro del marco de las facturas, el tipo de facturación por impuestos nacionales. La misma es un tipo de factura que, que ya viene con una cantidad predeterminada y que se imprime sin generar una identificación para el comprador, ¿sí? Como por ejemplo las tarjetas prepago de las diferentes líneas de teléfono. Esas son tarjetas o facturas prevaloradas, en el sentido de que estas facturas ya se han generado, ya han generado un número de autorización y un número correlativo sin tener datos del contribuyente, o mejor dicho, del comprador. Vamos a salir y voy a poner aquí cancelar. Con el número que les salga van a ir a su, empresa, a la imprenta más cercana y les van a generar la facturación, o mejor dicho, el talonario. Luego tenemos la autorización de dosificaciones. No, o sea, esta solicitud de dosificaciones es para estas dos tipos de facturación. Uno para la facturación por terceros y conjunta, y otro para la autorización de impresión en el exterior o masiva. Es decir, cuando se quiere hacer un tipo de facturación que no es de nuestra entidad. Para algunos que viven en las villas, no sé si en todas las villas, pero por lo menos yo he visto un par en Chasquipampa y creo que vi una acá en Villa del Carmen, que es servicios de Pagosnet. Pagosnet es un servicio de facturación terciarizada, es decir, ellos como servicio ofrecen a las empresas el facturar por ellos, ¿sí? Es decir, yo como Pagosnet voy a facturar o voy a cobrar y voy a emitir facturas de Cotel, puede ser, Entel, IVA, Tigo, em, algún tipo de institución privada, algún tipo de colegio con el que ya tenga convenio. Es decir, que antes de poder generar esa facturación por terceros, yo tengo que tener el convenio y de esa manera generar la factura para ese tercero. Lo mismo sucede en las entidades financieras o en los bancos. Muchos bancos ya tienen esa opción de facturación para terceros, es decir, que la facturación ya no se realiza de manera, o mejor dicho, ya no se realiza de manera física, sino todo es por pagos virtuales. Y se puede generar una factura de otra entidad que no sea la de la entidad, o sea, la del banco, es decir, a nombre de un tercero. Y también sucede con pagos en físico, es decir, yo, por ejemplo, decido hacer un pago para un colegio en el Banco Unión, digamos, o en el Banco Mercantil Santa Cruz o en el Banco Nacional de Bolivia. Me van a decir, ok, yo tengo convenio con ese colegio, sí, está bien, me puedes dar el número del colegial o el número de código correspondiente, lo sacan y ya, entonces se hace generado. Luego, una autorización de impresión en el exterior masiva, que es cuando se tiene que hacer una impresión de facturas de manera em, grande o fuerte, si quieres, para esto. Ya. Vamos a eliminar este trámite y vamos acá. Tenemos luego la cancelación de dosificaciones. Cuando, digamos, hemos hecho una dosificación, pero no nos habíamos percatado de que aún teníamos facturas en el talonario o que
En la anterior dosificación, en vez de emitir un solo talonario, se va a emitir dos talonarios y por lo tanto tenemos todavía otro talonario sin terminar. Entonces se crea la cancelación. Para esto, obviamente, tenemos que tener el número de trámite de dosificación, generar, verificar, finalizar paso y con eso se anula ese, esa dosificación realizada. Luego tenemos registro de punto venta móvil. Este registro de punto de venta móvil se hizo más popular o se generalizó durante la pandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de que durante la pandemia, debido a muchas razones, algunas tal vez no tan cordiales como otras, no se podía realizar las actividades de manera rutinaria. Es decir, no podíamos generar el tipo de actividad necesaria como nosotros hubiéramos realizado, hubiéramos decidido hacer. Por lo tanto, al, al generar o al tener este tipo de actividad, hemos generado ventas de punto móvil, como lo generó Delicia o Sofía, cuando enviaban a sus camiones con una persona que facturaba, o más común aún, y porque ha sido más extendido y por más tiempo, la facturación que realizan los de Electropas. Si nosotros alguna vez hemos recibido la factura en mano, nos hemos percatado de que la persona hace la lectura, y termina de poner los datos de la lectura y emite la factura. Es decir, em, hace la facturación de manera móvil. Para eso se tiene que tener el detalle de esos puntos móviles o de las personas que van a realizar la facturación. En este caso se los denomina vendedores. No necesariamente todos van a ser vendedores. En el caso de Sofía y Delicia, sí pueden ser vendedores, ¿no? Porque van a vendernos un pollo o nos van a vender helado o leche. Pero en el caso de los servidores de Electropas, ellos simplemente hacen una lectura y nos emiten la factura en función de la lectura realizada a nuestro medidor. Sin embargo, para ese tipo de trámite van a ser un vendedor con un número de carnet. Lo mismo sucede para venta móviles, pero con vehículos, ¿no? Hay que registrar el tipo de vehículo, la marca y la placa del vehículo. Entonces, por una parte se registra el vendedor. Dentro de un vehículo puede haber más de un vendedor, eso sí es probable, pero solamente puede haber un vehículo. Puede haber un vehículo y tres vendedores, ¿sí? Pero no puede haber al revés, un vendedor y tres vehículos. No sería muy lógico, a no ser que cada vehículo emitiera su factura, en cuyo caso solamente sería detallar el punto de venta móvil como tal. Tenemos entonces ese dato, generamos, validamos y procedemos. En este caso no vamos a generar, pero es de esa manera. Acá viene la justificación de dosificación manual. Nos dice, ¿no? Justifica por qué tiene que hacer la facturación manual. Una vez que lo guardemos, se va a generar una especie de trámite que vamos a tener que esperar hasta que Impuestos nos responda si validan o no nuestra solicitud de, de declaración manual, o mejor dicho, de facturación manual. En mi caso, yo no he realizado hasta ahora nunca facturación manual, siempre he hecho facturación virtual, entonces, por oficina virtual he hecho, entonces no he generado hasta ahora ese tipo de opción. Pero en caso de que quieran justificar, ahí lo tendrían. Luego, la justificación para comisionistas. Los comisionistas antes eran un tipo de vendedor, si quieren, que no generaba em, una factura, pero en la gestión 2014,
en la gestión 2014, em, Impuestos Nacionales tomó la determinación de que también ellos subieran al régimen general, entendiendo que el comisionista eh, era básicamente un revendedor. O sea, bajo ese postulado es que los comisionistas dejaron de no ser parte de ningún régimen, porque antes de eso, un comisionista trabajaba sin emitir factura y sin regularse en ningún tipo de régimen, es decir, no era un contribuyente. Pero a partir de ese periodo, se los instó y se los obligó a que se convirtieran al régimen general, bajo la premisa de que ellos lo que realizaban en realidad era una reventa, que si bien la comisión como tal era su verdadero ingreso, su verdadera ganancia, era también por esta que tenían que realizar la factura. Pongamos el ejemplo. Digamos que una persona trabaja como comisionista por venta de productos lácteos o de lácteos. ¿Ya? Va a venderlo a un precio estándar, digamos, y la empresa le va a dejar un producto eh, determinado para que lo venda, diciéndole que si vende el total, le va a dar una comisión del 2% sobre el total de la venta, digamos. Entonces, el comisionista genera las facturas por la venta, digamos, de los lácteos, probablemente por el mismo, ya sea Delicia, Pil o Lácteos Bol, digamos, pero la comisión que va a ganar, el ingreso que va a ganar por comisión, eso directamente se va a convertir en sus ingresos y por eso deberían facturar. Es decir, que la idea es que ellos deberían realizar una facturación al puro estilo del régimen general y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se los combinó a que fueran parte de la facturación por oficina virtual. No manual y no computarizada, sino oficina virtual. Entonces, bajo esta idea, les dan estas dos opciones para cambiar de modelo de facturación. Uno, para que sea computarizada y otra para que sea manual. Cualquiera de los dos casos tienen que tener una justificación de por qué se está dejando el- la facturación por oficina virtual. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué se está pasando ya sea la computarizada o la manual? Lo más probable es que si quieren pasar a manual no les van a permitir por todo lo que ya les había explicado. El tema es que ya no permiten que las personas no tratan de que la menor cantidad de nuevos contribuyentes y antiguos contribuyentes pasen a facturación manual. Por el tema de que si están en facturación manual, el ideal o la premisa de las nuevas normas para la facturación quedarían inútiles porque el objetivo de esa normativa de esa RN de 2016 era que todos los contribuyentes pasaran a ser parte de la facturación virtual. Luego tenemos los sistemas de facturación computarizada. Para esto, primero tenemos el registro de facturación virtual. Dentro de esto tenemos que crear los certificados de registro para el sistema de facturación virtual. Tenemos que registrar o añadir el nombre del sistema, quién lo ha fabricado, el estado, la versión, la fecha de registro y la fecha de certificación. Es decir, antes de poder pasar a un sistema de facturación computarizada virtual, así que computarizada, es decir, por un software, primeramente tenemos que registrarlo. Una vez que lo registramos, va a pasar por una etapa de evaluación. Es decir, Impuestos Nacionales tiene que validar o verificar que ese sistema que se está adquiriendo cumple con los requisitos mínimos para que se genere o para que tenga un uso ese sistema. Por ejemplo, en acá ya se genera el código de control. Es decir, si este está bien o está mal o es válido para la emisión de esas facturas. Claro que esto no va a ser inmediato. Va a tomar un tiempo, pero no es muy largo porque la mayoría de los sistemas
de facturación computarizada ya están registrados en impuestos nacionales. Y lo único que hacen es verificar que la versión sea la correcta, la actual, y que tú estés manejando la versión oficial. Una vez que ya lo has registrado y ya se ha verificado que es buena o que va a funcionar, te permiten realizar lo siguiente. Anotar primero, tener los sistemas y luego generar los puntos de venta. Y te pone a qué tipo de punto va a ser o qué tipo de emisor va a ser, un punto de venta o una red. El punto de venta solo va a tener una terminal de facturación, mientras que la red va a tener varios puntos de facturación. Por ejemplo, Farmacias Bolivia maneja puntos de red, es decir, varios puntos de venta que van a generar facturas. A veces tienen dos o tres. En su mayoría, los pequeños tienen un solo punto de facturación y dos puntos de venta, pero algunos tienen hasta cuatro o cinco puntos de atención o de venta y dos o tres puntos de facturación. Entonces, hay que escoger entre esos dos. El sistema de facturación va a ser de la lista que se haya aprobado y que tú hayas registrado, y luego aquí vas a poner la marca o la marca del equipo y la descripción del mismo, el código de serie que va a tener y el tipo de punto, si va a ser fijo o si va a ser móvil. Una vez que finalices paso, te va a salir un número de orden y con eso vas a esperar a que se te genere la aceptación de tu trámite. El mismo procedimiento se tiene que hacer cuando tengas que dar de baja un punto. Es decir, por algún cierre de una agencia, por el cierre de algún punto de venta, por cualquier otro factor. Pones qué tipo de punto se va a dar de baja, si va a ser un punto de venta o un sistema red. Pones continuar y finalizar paso, imprimir y finalizar paso, y se va a generar el número de operación también. Luego tenemos, esto ya hemos visto, el sistema de facturación por oficina virtual electrónica web o ciclos. Esta es un tipo de facturación muy específica, em, que habla sobre los otros tipos de facturación que existen dentro de la normativa. La de oficina virtual es la que yo manejo, que es dentro de la misma plataforma, decir, dentro de aquí, esta página, puedo yo hacer mi facturación. La electrónica web se basa en un sistema, pero se encuentra en la web, es decir, se encuentra en la nube. No tienes un servidor físico, sino es un servidor digital. Y finalmente el de ciclos es muchísimo más específico todavía y es un tipo de facturación que tú das un detalle de todos los clientes que vas a facturar de manera rutinaria por ciclos, por eso se denomina ciclos, em, y de la misma em, vas a generar ese detalle. Y quien va a emitir la factura no vas a ser tú, sino va a ser impuestos nacionales. Es decir, impuestos va a generar esas facturas. Y es impuestos quien también tiene que dar de baja esas facturas en caso de que tengan que realizarse las mismas. Sí, yo he visto solamente a una entidad realizar ese tipo de facturación. Estimo que de otras entidades grandes también deben realizar este tipo de facturación para evitarse contingencias, es decir, una empresa grande que tenga un contrato de servicio con otra empresa de similar envergadura o tal vez con el mismo estado, va a querer generar unas facturas cíclicas para que el momento en el que exista un fallo o algún tipo de problema con el cliente, el proveedor deslinde sus responsabilidades de cierta manera sobre ese documento fiscal, porque si bien le corresponde o es parte de sus derechos y sus obligaciones el cobro y la recepción de la factura y demás, em, el emisor de la misma y la que la realiza es
impuestos, no somos nosotros. Ahora, vamos a la parte de suscripción. En esta parte de suscripción nos piden escoger qué tipo de modalidad de facturación vamos a realizar y nos da las opciones: electrónica por ciclos, electrónica web, electrónica oficina virtual. Ponemos el nombre del contacto, el teléfono, el correo electrónico. Eso es para la parte de por ciclos. Agregamos solicitud y continuamos. La de web simplemente es agregar solicitud. Y en la oficina virtual también solo es agregar solicitud. Finalizas paso y en el caso de la oficina virtual se te activa automáticamente. En el caso de la web van a hacer igual una revisión como en el sistema, en el de sistema de facturación computarizada para ver si el mismo funciona o es adecuado para la facturación que realizamos. Muy bien. Vamos acá y vamos al siguiente, personalización. La personalización es para el sistema de facturación por oficina virtual. Tenemos este tipo de inscripción, qué tipo de factura, el tipo de actividad, característica especial si la tuviere, el logo y al nombre comercial si corresponde. Agregamos la solicitud y se genera. En este caso no vamos a generar. Y vamos al siguiente. La activación. En este caso, vamos a seleccionar el tipo de facturación que queremos activar, ya sea electrónica por ciclos o electrónica web. Elegimos, ponemos verificar, luego finalizar paso y nos pasaría el código de orden para el trámite. Luego tenemos la emisión de las facturas. Vamos a generar un número de factura para el señor. Acá vamos a poner servicios, actividades de contabilidad. Por envío de declaraciones juradas, 100. Ponen más y luego ponen finalizar paso, ponen aceptar. Deberíamos poder guardar directamente así, pero no se preocupen, no se genera directamente. Siempre pasa lo mismo. Le ponen finalizar paso y luego vamos a cargar, no se van a preocupar. Ujú. Vamos a poner ese número de orden, vamos a guardar. Ujú. Finalizar. Listo. Así es como se emite una factura por oficina virtual. Como verán, es bastante simple y sencillo. Luego tenemos el registro de certificados. Y esos certificados digitales son para esos sistemas de facturación que se están queriendo crear. Acá tenemos una explicación. Deberá registrar el nombre en el que se identificará el certificado y pueden generar su certificado. En este caso no tenemos ningún tipo de certificado que valide a estos. Ay, rayos. Vamos a volver. Mm, Y no hay ningún certificado que podamos registrar. Vamos hacia atrás.
y nos vamos a encontrar con modificación del logotipo y nombre comercial. Acá nos dicen los dos tipos de actividad económica que tenemos. La última vez que he hecho la personalización fue en septiembre de 2020 y esas son mis características especiales. Puedo poner un nombre comercial y puedo poner un logo. Puedo examinar el logo. Eso es para hacerlo más simple, ¿no? Pero en este caso yo no voy a hacer ningún cambio. Como verán, para los dos tipos de actividades tienen dos tipos de personalización. Quiere decir que aunque se pueda dosificar por una sola en el caso de facturaciones manuales, para el tipo de facturación virtual lo identifica propiamente. Tenemos luego consultas y reimpresiones. Y es aquí en reimpresiones donde voy a buscar el número de factura. Voy acá, pongo emisión de factura. A veces pasa esto. De hecho, suele pasar mucho más seguido. Les botan a cada rato. Mm, Pero no se van a preocupar. Vamos a volver acá. Vamos a reimpresión. Vamos a reimprimir la factura que no pudimos descargar. Ponemos buscar. Y aquí están las facturas. Como verán, en un principio fueron en orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta el 20. Y de repente, a partir del 25, que es la primera en septiembre de 2020, se genera otra vez la 1. De esta también se genera la 2, la 3, y luego volvemos a generar un nuevo 1 en enero de 2018 y sí, de 2021, porque las tres primeras eran por servicios educativos, igual que la cuarta, pero las últimas fueron por servicios realizados. Vamos a ver este. Número de trámite. Este lo voy a guardar. Con esto voy a hacer mi anulación. Ya vimos esta parte. Opciones complementarias. Casos especiales. Y aquí nos describen qué son los casos especiales. Uno es para autorización de uso de tamaño extraordinario de papel, cuando por alguna razón tenemos que usar un papel por fuera de los formatos tradicionales, que el máximo es tamaño oficio. Después se usa carta, mitad de carta o incluso un cuarto de carta, pero no más grandes. Luego, la regularización de facturas emitidas con error, es decir, cuando en una factura manual por alguna razón ha salido un número erróneo en el tipo de autorización o algún tipo de error en general para facturas. Entonces, esas son para sus regularizaciones. Luego, las regularizaciones por errores de envío en ciclos, puede ser porque se han equivocado al momento de emitir el número del NIT o en la razón social. Solamente que esta regularización por facturas de los ciclos tarda meses. Incluso puede tardar una gestión entera hasta que se rectifique. Luego la reversión por inactivación de facturas. Eh, Esta reversión en inactivación significa que facturas que fueron inactivadas por pérdida o hurto son otra vez activadas porque se las recuperaron. En este caso no tenemos casos especiales, pero sí vamos a tener una anulación. Vamos a buscar oficina virtual. Significa que esto está
Ya estaba saliendo. Por eso es que a veces sucede eso. Cuando están en medio de un trámite y les sale esa opción, tienen que volver a la pantalla de inicio y otra vez realizarlo. Porque si no, no les va a permitir. Van a tener la misma falla una y otra vez. Muy bien. Vamos a elegir oficina virtual, que es la que yo tengo que hacer. A registro individual, porque es solo una factura. Número de autorización. Vamos a ver el número de autorización. En este caso es este. Y el número de autorización es 35. 883, sí, es este. Desde, ¿qué número es? 4 hasta el 4. Ponemos más y ya está realizada la anulación. Ponemos finalizar paso. Vamos a cargar. No se quiere descargar. Vamos a aceptar. Ponemos guardar esto. Verificar. Finalizar paso. Aceptar. Y ya estaría. Ahora, no hemos podido sacar otra vez el impreso si quieren de ese. Vamos otra vez acá. Vamos a reimpresión. Buscamos constancia, cancelación, certificado, reporte de inactivación. Deberíamos poder buscar con la lupita, igual que las facturas, todos los reportes de inactivación, pero no nos permiten. Sí o sí tenemos que poner la fecha. En este caso es de esta fecha. Ponemos buscar. Acá tenemos el reporte. De aquí nos dice, se ha inactivado esta factura con este código de autorización, que es este. Y con eso se ha anulado la factura. Vamos al inicio. Y hemos visto las opciones complementarias. Y esto es para el tema de los 608, las capturas o las... A ver, atrás. La cuestión por los dependientes. Que puede generar la activación de las mismas de las facturas facilito por acá, generando el PIN para cada trabajador mediante el número de identidad. Por ejemplo, voy a poner mi número. No se encontró registros. Quiere decir que yo no estoy registrada como dependiente ninguno de los, en ninguna entidad. Es decir, que yo no tengo ese código para hacer las declaraciones de 110. Por lo tanto, yo no podría hacerlo. Tendrían que activarme y recién podría generar esto. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tuvieran? Como han visto, el tema de todo el manejo de la oficina virtual es bastante amplio, pero es bastante simple, no es tampoco muy complicado. Ya hemos visto la parte de declaraciones como tal. No hemos hecho ninguna declaración, pero la podemos hacer la siguiente semana. Tampoco hemos hecho ninguna declaración. Hemos hecho ya la parte del sistema de facturación virtual. Y tenemos, esto ya hemos hecho, esto ya hemos visto. La siguiente semana lo vamos a ver con una declaración como tal. Em, Hemos visto el buzón tributario. Aquí tenemos el CIAT.
Vamos a ver esto. Vamos a ingresar. Aquí ya hemos ingresado cuando hemos hecho el tema de ver lo que son los 605 generados o enviados por el SIAT. Acá tenemos las dos, una para contribuyentes y otra para el tema de facturación virtual. Vamos a abrir. Nos dice facturación portal web en línea y mis facturas relacionadas con facturas de compra emitidas por sus proveedores o bienes de servicio. Si ingresamos acá a mis facturas, vemos mis compras a detalle. Y esas son todas las facturas, todas las compras que yo he realizado, em, que son del tema de facturación virtual de compras. La última que tengo es del 27 de febrero de 2021 que yo he registrado mi libro de compras. Luego tengo la de agentes de retención. En mi caso, yo no tengo dependientes, por eso es que no puedo generar, em, no tengo nada que generar en el acá. Pero acá se pueden ver todo lo que son formularios, recepción de formularios, formularios aceptados, formularios rechazados y formularios totalizados. En este caso yo no tengo nada porque nunca he realizado. Luego la gestión de usuarios. Puedo seleccionar. En este caso no tengo ningún usuario registrado, es decir, no tengo dependientes. Luego tengo este de datos por periodo y me deja sacar estos formularios, que son todos del 110. En mi caso yo no tengo ninguno realizado y por eso aunque yo busque no voy a poder encontrar. No, pero tengo para mis compras, pero tampoco tengo ninguna compra como dependiente. Y esto se registró por la 4292, que son por el tema de por el tema de de los RG7. Yo en cambio no soy RG7, pero los que son RG7 tienen que enviar esta información. ¿Por qué? Porque su modalidad de facturación tal vez no ha cambiado, pero el manejo con respecto a los importes y los porcentajes, la alícuota que se les cobra y que tienen beneficio quienes les compran es diferente a los de una factura normal. Si no me equivoco, es 5% tanto por el IVA como por el IT, lo cual él lo difiere de eso, ¿no? Acá nos dice que si podemos importar en Excel, lo que no sé si... Y esta es la descarga de la planilla de registro. De esta manera es que se va a registrar. Como verán, es la planilla de registro de ventas 7RG. Estos son para los 7RG. Luego, vamos a al menú principal. Tenemos esta de la facturación web en línea. Yo no tengo habilitada mi facturación web en línea porque yo ya tengo mi oficina virtual. En caso de que quisiera hacer, tendría que generar la solicitud de activación. Compra y venta. Tendré que guardar la solicitud. Y aquí me dice, ¿no?
em, documentos sectoriados o asignados para la emisión de la facturación portal web en línea. Y me pide que seleccione uno de esos dos. Una vez que yo guarde la selección, se va a generar mi solicitud. De momento yo no voy a generar eso porque yo estoy tranquila con el sistema de facturación virtual que he estado manejando. ¿Qué más tenemos en esta parte? El sistema de actualización en línea es básicamente lo que está aquí adentro y lo mismo que el registro. Este es diferente. Este es el registro para impuesto a las grandes fortunas. Estos son para los que em, no recuerdo bien el importe dentro del que ya se considera una gran fortuna. No estoy segura si son 3 o 4 millones o 5 millones de dólares, pero es a partir de ese importe que se considera que una persona tiene una gran fortuna y que tiene que hacer ese registro y luego pagar ese impuesto. De momento, mi persona no tiene una gran fortuna y no estimo que la mayor parte de nosotros como ciudadanos bolivianos no tendríamos que realizar ese pago, ¿no? Pero otros sí. Entonces, está dentro del CIAT esa opción para el registro y luego posteriormente el pago para ese tipo de contribuyentes por grandes fortunas. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es el, los trámites que se hacen o las operaciones que se hacen dentro de la oficina virtual. La siguiente semana vamos a ver todo lo práctico. Como les había comentado, vamos a ver el 605, igual el 200 y el 400. ¿Sí? Tenemos 10 minutos más. Si quieren, podemos... eh, no creo que no nos alcanza para hacer ningún tipo de registro, pero podríamos enviar otra rectificación en cuanto al libro de compras y ventas. Si no me equivoco, ya concluí con el registro de lo que me faltaba. Parece que sí. Ahora, veré si también lo he hecho debidamente guardado de esto. Lo que pasa es que a veces yo lo guardo directamente en mi Drive, las declaraciones juradas. En, por un tema de que es mucho más sencillo buscarlo y tenerlo en la nube por si pasa cualquier tipo de contingencia, buscarlo y no encontrarlo dentro de mi mm, 200, porque es en marzo, febrero, a 2020. Entonces, yo lo genero de esta manera. Enero. Ujú. Este es de enero, precisamente. Entonces, podemos hacer eso y mandar la rectificación. Ujú. Ya. Entonces tengo esto. Muy bien. Y hago genero con movimiento rectificatoria. No tengo ventas, así que no hago eso. Pongo que sí. Pongo aceptar, como ya les había mencionado, que se abre la carpeta así. Y este documento que se genera me lo voy a guardar. Yo lo guardo en otra carpeta por un tema de resguardo. Un tema con los LCBs. Antes los LCBs solo se enviaban eh, para el tema de los newtons, pero
Ahora también los Newton específicos mandan. Yo pensé que solamente tenían que enviar a aquellos que tenían como actividad alquileres, es decir, que el resto iba a estar bloqueado, pero aparentemente no, todos tienen que enviar, lo cual es algo que no es precisamente, no sé si agradable, pero no sé si es lo más óptimo que todos tengan que enviar. Obviamente que genera menos problemas. Parece que hay algún problema con el envío por plataforma, o sea, directamente por la aplicación. Así que pues vamos a tener que ingresar, vamos a hacer esto por oficina virtual. Vamos a ingresar, este es para, no, este hay que cerrar. Vamos a ingresar con otro NIT. Vamos a poner aceptar. Antes se podía hacer de manera normal el envío por la aplicación o por el aplicativo, por el facilita. No sé qué esté pasando, pero no he podido enviar hasta ahora desde el mes pasado. Muy raro. Envío a mensual, enero 2021. Ventas nada. Compras, si no me equivoco, era 5. Está aquí. 811. Vamos a seleccionar el archivo. Este es del otro contribuyente. Vamos al NIT de ese contribuyente. Y vamos a enviar. Como verán, es la primera rectificatoria. Constancia. Vamos acá. Voy a guardarlo en su lugar. Y esta es rectificatoria. Y ya. Como les digo, no sé cuál es el problema, pero bueno, lo voy a cerrar. Siempre ponen no después de este. No, no generen, no pongan sí porque van a generar cambio, lo van a mantener como pendiente en vez de generar como válido. Entonces, esto sería por esta semana. La siguiente clase vamos a hacer todo lo que son envíos. Entonces, ahí vamos a hacer más, va a haber muchos más detalles que revisar, pero todos van a ser envíos. ¿Sí? Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo domingo. No se olviden, por favor, dejar sus... em, em, no olviden poner sus nombres en el chat, por favor, y nos vemos a la siguiente. Por favor, todos los que no están dentro de la plataforma de Classroom, está en el chat del grupo todo lo que corresponde. Por favor, yo les pediría que